Hola, ¿qué tal amigos de la costura? Bienvenidos a la clase número 4 de nuestro curso de chaquetas de moda. En esta clase te enseñaremos a realizar la chaqueta de lluvia. Esta prenda que es tan versátil porque la puedes utilizar en muchas ocasiones. Aprenderemos a trabajar con forro y también con gorro. Aprenderemos también a darle detalles y acabados que hacen que se vea increíble. Así que quédate en este video hasta el final para que descubras todo lo que puedes aprender en esta clase. Los materiales que necesitaremos son nuestros trazos base de la chaqueta de dama. En este caso yo estaré haciendo de dama, pero recuerda que puede ser dama o caballero sin problema. Vamos a utilizar nuestras herramientas de trazo, regla, lápiz, tijeras de papel y también herramientas de corte, tijeras de tela y alfileres. Y desde luego pues vamos a necesitar la tela. En este caso vamos a estar utilizando 2 metros para talla chicas a 2 metros y medio de tela repelente al agua o tela impermeable. La que yo utilizaré en esta ocasión se llama Pantera y la puedes encontrar en México en la tienda de Portextil, que la puedes buscar así en internet. También se encuentra en algunas ciudades de México. También puedes utilizar telas conocidas con estos nombres como Rib Stop, Grand Slam, Pingüino, Kyoto, Silver, Memory o Microfibra. Por ejemplo, vamos a utilizar también 1,5 metros de forro. En este caso estaré utilizando microfibra estampado. Pero también podrías utilizar forro torino, tafetán, alguno de poliéster, alguno tipo Millennium calado, que sería como con hoyitos, micropiqué, Dallas, que también es como un tipo de tejido calado, Magali o Bombay, cualquier tipo de forro pero que no sea tan grueso para que no quede demasiado amplia, ya que la tela normalmente va a ser una tela delgada. Recuerda que algunas telas son más repelentes que otras. En mi caso yo utilizaré esta que es bastante repelente y el forro ligeramente repelente al agua, así que con esto no habría problema. Vamos a utilizar cierre. En este caso voy a utilizar un cierre de 70 centímetros, pero bueno, esto dependerá del tamaño de la chaqueta, ¿verdad? Del largo que demos. Vamos a utilizar también aquí macramé para jareta. Aquí vamos a utilizar este cordón, ¿verdad? Que se llama así, de macramé. Puede ser plano, delgado o el clásico. Y vamos a utilizar ahorcadores o bloqueos para estos cordones. Son estas piececitas que se aprietan, ¿verdad? Para que se bloqueen y ya no corran más. Voy a utilizar solo para el gorro. Para la cintura vamos a dejarlo sin estos, ¿verdad? Pero sí vamos a ponerle el cordón. Y vamos a utilizar broches snap o broches de presión, en este caso de plástico de preferencia, para que estos no se oxiden con el uso si fueran metálicos. Así que necesitamos que sean de preferencia así. Vamos a comenzar realizando el trazo en la parte de la espalda. Vamos a ver nuestros trazos en este caso horizontales o acostados, ya que bueno, son un poco más amplios. Vamos a comenzar con la espalda y vamos a determinar primero si queremos hacer más larga esta chaqueta que queremos a veces que cubra más. Y si no, pues podemos dejarla a la medida que tenemos. En este caso yo voy a aumentar 10 centímetros más a largo para que cubra mejor, ya que bueno, pues es una prenda para la lluvia, entonces esta puede funcionar mejor. Quiero decirte que a veces incluso este tipo de tejido puede servir para otros climas también, pues para cuando hace mucho viento, mucho frío, nos puede funcionar. Voy a prolongar lo que deseo, pueden ser 2, 3, hasta 10 centímetros o 15, ahí la medida que tú desees. Solo para que baje un poco más le voy a aumentar 10. Y voy a marcar este rectángulo a la misma medida de la cadera, ¿verdad? No voy a aumentar de ancho en esta parte de la cadera solamente. ¿Por qué? Bueno, porque yo decido también que voy a agregar un poco en la amplitud, en la anchura de esta chaqueta, ya que bueno, pues es una prenda que va a veces sobre otras.
Entonces le voy a agregar 1 centímetro más en los costados. Recuerda que ya tiene un poco de amplitud el trazo original, pero es lo normal para una chaqueta común, para una chaqueta un poco más estilizada. Esta pues es un poco más amplia. Y vamos a formar el costado siguiendo la misma forma que tiene el original, dándole la forma con la curva, si es que tiene muy marcada la curva. En algunos casos, por ejemplo, las chaquetas de caballero pueden ser más rectas en los costados. ¿Listo? Aquí le vamos a poner doblez de tela en esta parte. Ahora, un distintivo de este tipo de chaquetas es que llevan un corte a la altura de la sisa. Vamos a hacer este corte a 5 centímetros arriba de la sisa. De la línea de sisa voy a marcar una línea paralela a 5 centímetros. Aquí está, 5 centímetros y marco mi línea. Aquí voy a separar las piezas y a la pieza de arriba le voy a agregar la pestañita que lleva, que es como una pieza, pues para que cubra, pero realmente no tiene tanta funcionalidad sino más vista, que es como el modelo clásico. Aquí también le voy a poner doblez de tela, el hilo de la tela va vertical y esta sería la pieza 1. Aquí vamos a entonces agregarle el nombre, espalda pieza 2 de dama talla grande. El hilo de la tela también irá vertical. Ahorita separaré piezas y agregaré margen de costura. Ahora vamos al delantero. En este caso vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero vamos a alargar un poco. En este caso la misma medida que dimos en la espalda, 10 centímetros, es lo mismo que voy a aumentar al largo. Y con la misma medida de ancho. También en los costados aumentaré 1 centímetro para que quede más amplio. Lo marcamos y vamos a darle la forma igualmente. Allí tengo los aumentos. Ahora vamos a marcar aquí en la parte central aumento para la costura del cierre. En este caso vamos a aumentar 1 centímetro solamente para poner el cierre. Esto nos ayudará a coserlo. No aumentamos más ya que no necesita más margen de costura el cierre. Solo 1 centímetro en la parte central. Y vamos a separar también la pieza delantera en dos. En este caso también marcaré una línea 5 centímetros arriba de la línea de sisa. Y aquí voy a separar las piezas también. Entonces ya tendré aquí la pieza delantera 1 y delantero pieza 2 de dama. Talla grande estoy haciendo en esta ocasión. Ambas piezas llevan el hilo de la tela en forma vertical. Estas no llevan doblez de tela, ¿verdad? Porque van a ir con el cierre. Ahora, antes de pasar a modificar otra parte y antes de hacer los aumentos, voy a tomar la medida del delantero. Voy a tomar la medida aquí desde arriba, así como si ya tuviera el cierre, hasta abajo. Aquí son 64.5. Le voy a descontar los 4 centímetros de costuras que tiene de más, uno de arriba y 3 del dobladillo, serían 61.5. Eso lo voy a apuntar aquí porque me va a servir para trazar la tapa. Aquí también para el cierre. Solamente que nos falta aumentar el cuello el que lleva integrado el gorro. Entonces ahorita vamos a hacer esa suma. Ahora vamos a posicionar los bolsillos que lleva el delantero. Estos son opcionales hacerlos así. Ahorita te voy a mostrar la manera sencilla, que es un bolsillo cuadrado de parche, que es el más habitual. Pero también se pueden hacer otro tipo de bolsillos, que bueno, te explicaré más adelante cómo hacerlos en otros tipos de chaquetas. Ahorita lo que vamos a hacer es
Vamos a marcar nuestra línea de cintura. Es la mitad del costado original. Aquí, por ejemplo, yo ya tenía esta medida del trazo original, aquí donde se acentúa. Voy a pasar esa medida de este lado y voy a marcar la línea completa. De hecho, aquí voy a poner la costura para la jareta de la cintura. A esa altura. Ahora voy a bajar 2 centímetros, 2,5 centímetros de la línea de cintura hacia abajo. Voy a marcar la mitad en la medida original de ancho de la línea del centro a la línea de costado original. La mitad entre estos dos puntos. Y de la mitad hacia cada lado voy a dar 8 centímetros. Esta bolsa va a quedar de 16 por 18 centímetros para dama y de 18 por 20 para caballero. Aquí la voy a hacer de dama, 16 de ancho por 20 de largo. 16 por 20. Esto es porque si la hacemos a veces más grande cubre demasiado y se ve como muy grande. Aquí está, ¿verdad? Entonces, esta es la bolsa. Y bueno, pues vamos a calcarla por separado. Vamos a marcarla para que tengamos también aquí la tapa, pero este es el bolsillo. A este bolsillo le voy a marcar 1 centímetro de margen de costura en los lados de abajo y 2 centímetros en la parte de arriba para dobladillos. Un centímetro en estos 3 lados y 2 arriba. De estos voy a cortar 2 piezas solamente, así habitualmente como los cortamos siempre. Entonces aquí le pongo bolsillo. Este es chaqueta de lluvia. De dama. Y el hilo de la tela también será vertical. Ahora, de esta misma medida yo voy a sacar aquí las tapas del bolsillo. Las tapas del bolsillo nos servirán para cubrir. Estas tapas van a tener 8 centímetros de alto ya con costuras incluidas. Entonces las vamos a marcar aquí. 8 centímetros por el mismo ancho que tiene el bolsillo ya con costuras. Aquí podemos aprovechar este espacio donde calqué el bolsillo para sacar las tapas. Aquí le pongo tapa, bolsillo. Igual se corta el hilo de la tela y de esto tenemos que sacar 4 piezas para que queden dobles, ¿sí? Vamos a recortarlo esto en un momento con todas las demás piezas. Ahora, entonces lo que voy a hacer con estas piezas delanteras es que las voy a cortar por aquí y le voy a agregar a la pieza 1 6 centímetros a largo y a la pieza 2 1 centímetro hacia arriba. Igualmente en la espalda y ahorita te muestro cómo quedan.
Ahora te muestro entonces cómo quedó el aumento. En la pieza 2 solamente le marcamos el rectángulo hacia arriba. En la pieza 1 ya le marqué los 6 centímetros y dejé del lado de la sisa un espacio de papel. Esto es porque vamos a doblar, vamos a marcar 2.5 centímetros de donde termina la pieza hacia abajo, en este aumento que hicimos. Así es como va a quedar esta pestañita de 2.5. Podrás notar que nos quedan 2.5 del otro lado más 1 de costura, 3.5. Y nos va a quedar así, ¿verdad? Esta pestañita sobre la pieza de abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es alinear las dos piezas, precisamente ahí por la costura. Y voy a cortar siguiendo la forma. Aquí la puedo marcar de una vez. La forma de la sisa, porque así me va a quedar la pieza ya colocada. Y para que no me haga falta tela, pues por eso le pongo esto, ¿verdad? Entonces, cortamos así. Y la pieza ya nos queda con la forma de la sisa para que quede perfectamente bien alineada. Esto mismo vamos a hacer con el de la espalda. Vamos a traerlo aquí. Entonces doblamos 2,5 después del aumento. Acomodamos. Recuerda que estoy acomodando el centímetro, el borde, perdón, del aumento con el borde del de arriba, ¿sí? Ahí está. Las piezas pues como si estuvieran unidas. Y marcamos. Y cortamos allí la forma que tiene la sisa. Con el doblez hecho para que nos quede bien. Así que si nosotros verificamos nos queda ahí alineado, pero si revisamos nuestra pieza nos queda con este pico, con esta forma, tanto la espalda como el delantero. Esto es importante para que nos queden bien definidas, ¿sí? Ahora, en el caso del delantero nos falta marcar la vista que lleva y el forro delantero. Esto es opcional, si tú quieres puedes cortar el delantero todo de forro. Pero la verdad es que la vista sirve para reforzar, por ejemplo, cuando coloquemos los broches. Entonces yo voy a volver las piezas a su posición original. Ahí está. Y voy a marcar la vista. En este caso vamos a marcar 6 centímetros desde la línea original del cruce. ¿Sí? Desde esa línea voy a marcar 6 centímetros hacia adentro. Y los 6 centímetros van a ser tanto en la parte de abajo como a la altura de la sisa. Voy a marcarlos y va a ser una línea recta. Aquí por ejemplo me estoy ayudando con esta regla que me ayuda con las medidas fácilmente. Ahí tengo 6 centímetros. Y en la parte del hombro también vamos a marcar 6 centímetros. Y aquí sí vamos a unirlo con curva sastre o con curva francesa, la que se adapte mejor a la forma. Entonces posicionamos muy bien las dos piezas. Y vamos a acomodar la regla para unir los 6 centímetros del hombro con los 6 centímetros en la sisa. De esta manera. Allí lo tenemos. Entonces vamos a calcar aquí las piezas por separado. En este caso voy a calcar la vista y le voy a agregar su margen de costura aquí donde marque la línea para que pueda unirla con el forro. El forro será en esta parte, recordemos, lo restante que queda del delantero después de la vista, y también le agregamos 1 centímetro en esta parte para unirlo con la vista. En este caso las piezas no llevan este aumento, ¿sale? Entonces van a ir solamente sencillas. Vamos a calcarlas y ahorita te muestro cómo quedan.
Y así quedaron ya estas piezas, la vista delantera y el forro delantero. Recordemos que a cada uno le agregamos en esta parte 1 centímetro para volverlos a unir. Obviamente uno va a ser de tela y esto va a ser en forro, ¿verdad? Ahorita lo indicaremos de todos modos a la hora de cortar las piezas. Solamente quiero mencionar que en la parte de abajo le vamos a quitar 3 centímetros del dobladillo, porque estas piezas no llevan el doblez o el dobladillo propiamente dicho, sino van dentro del dobladillo de tela de la pieza principal. Así que se lo vamos a quitar de una vez para que no se nos olvide y no nos cueste trabajo formarlo. Así que lo cortamos y los dejamos así, ya sin ese dobladillo. A las 2. Y listo, así nos quedan ahora las piezas. En el caso de la espalda no cortamos como tal un forro por separado, pero sí le vamos a quitar 3 centímetros al forro, ¿verdad? Para cortarlo en forro. Ahora tenemos aquí la manga. En este caso el trazo base lo vamos a dejar como está. Solamente vamos a agregar en los costados 1 centímetro, ya que fue lo que agregamos en los costados de las piezas. Y así pues nos va a coincidir a la hora de unirla. Vamos a agregarlo. Aquí es opcional si lo quieres agregar hasta el contorno puño. Yo te recomiendo que sí, porque queda amplia en su totalidad. Como te mencionaba, esta prenda normalmente se utiliza sobre otras. Entonces aquí le agregamos de ambos lados. Todo el costado de la manga también lo aumentamos 1 centímetro. Ahora, en la parte de abajo vamos a afinar aquí y vamos a hacerle unos piquitos para que nos doble perfectamente aquí a la hora de hacer el dobladillo. Vamos a sacar 7 milímetros y vamos a marcar en línea punteada los 3 centímetros del dobladillo. Esto también nos ayudará porque igualmente esta misma pieza nos sirve para cortar el forro, pero este no lleva el doblez del dobladillo. Le quitamos los 3 cuando lo cortemos en el forro. Y esta pestañita de 7 milímetros la unimos a los 3 centímetros. Para que nos quede aquí la compensación que necesita y así no nos falte la tela. Esta manga la vamos a cortar con el hilo de la tela vertical en tela y forro, y es la manga de dama, ¿sí? Aquí le puedes poner tú las anotaciones que creas conveniente. Tela normal, forro, menos 3 centímetros el forro. Ahí está, ¿sí? Entonces, pues ahí lo tenemos. Vamos a recortarla. Ahora nos falta trazar el gorro para esta chaqueta. Y bueno, para ello vamos a necesitar esta guía para el trazo del gorro, que es adicional a la guía que ya te pasamos para trazar pues los trazos base. Esta guía la podrás descargar aquí en la descripción de este video. Dejamos un enlace en letras azules donde le das clic y te mandará a la página para que lo puedas descargar. Vienen las medidas para que tú ya tengas listo el trazo y cómo se hace este trazo. También dejaremos el enlace en el primer comentario para que ahí lo puedas checar. Y bueno, pues solo bastará con que busques la talla que estás trabajando con las demás o buscarlo con la medida más cercana al contorno pecho. Aquí te lo pusimos para que lo puedas ubicar. En mi caso estoy trabajando la talla grande de dama, así que usaré estas dos medidas. Y vamos a entonces a marcar un rectángulo con estas dos medidas, ancho 29 y alto 36. Así que voy a trazarlas aquí en el papel. De 29 por 36, que son las medidas que me pide aquí esta tabla de tallas. 29 por 36. Y cierro mi rectángulo.
Ahí está, justamente mi rectángulo de 29 por 36. Ahora vamos a hacer algunas modificaciones a este rectángulo para darle la forma que lleva este gorro. Por ejemplo, vamos a marcar 5 centímetros arriba para redondear. Y fíjate que esta medida puede ser variable, pueden ser hasta 10 centímetros para que nos quede bien redondeado. Entonces nosotros vamos a utilizar aquí la regla curva francesa para unir estas dos esquinas. De esta manera, ¿sí? En ocasiones es necesario que metamos un poco más. Por ejemplo, mira, para esta talla que es demasiado, bueno, es grande, vamos a marcar 10 centímetros de cada lado. Y nos quedará un poco mejor. Solamente aquí el trabajo a veces es unir los dos puntos porque no alcanza la regla. Pero mira, ahí lo tenemos y queda mejor para que no quede aquí como esto levantado. Ahora vamos a dividir a la mitad. En la parte de aquí vertical del lado izquierdo marcamos la mitad. 36, la mitad serían 18. Y bueno, pues hasta aquí desvaneceríamos esta curva. Si la queremos marcar más adentro, más curva. Ahí está, un tercer punto, una tercera línea que sería la correcta. Esta la vamos a eliminar y esta también la vamos a eliminar. Ajá. Ahora vamos a marcar en esta esquina 2 centímetros para arriba y 2 centímetros para adentro. Aquí yo pongo en la escuadra 2 y 2 y me marca este punto, 2 y 2. Y de aquí voy a unir a esta mitad con curva sastre. Mira, ahora voy a unir de esta manera con curva. Curva francesa, perdón, voy a unir de esta manera y que se desvanezca antes de llegar a la mitad. Ahora voy a dividir a la mitad la parte de abajo, el ancho del gorro, que fueron 29 en esta talla. Serían 14.5. La mitad. Y voy a unir con curva francesa a los 2 centímetros que tenemos aquí atrás marcados. Y vamos ahora a la punta de este lado. En esta esquina dice que vamos a bajar 4 centímetros y vamos a escuadrar. Escuadramos más o menos la misma medida, otros 4. Y terminamos de darle forma al gorro uniendo la mitad con esto que escuadramos. Y ahí nos queda ya de esta manera trazado el gorro. Aquí una recomendación que nos da es que bajemos 1 centímetro en esta punta, que es para que el gorro no nos quede totalmente recto y se baje. Entonces le vamos a bajar 1 centímetro para darle un poquito de forma y lo vamos a desvanecer con curva francesa también en la parte de arriba, solo un poco más adelante lo desvanecemos. Así que el gorro queda por toda la línea azul que marque. Una recomendación final que nos da es que comprobemos esta medida con la medida del contorno escote más costuras. En este caso voy a medir el escote de mis trazos. Aquí tengo la pieza 1 del delantero y pieza 1 de la espalda. Voy a juntarlos por el hombro para medir todo el contorno del escote. Voy a medir 1 centímetro más abajo del borde y voy a medir incluyendo la costura del cierre y incluyendo también la costura del hombro, ¿sí? Pero medimos aquí abajo, mira, a esta altura, 1 centímetro abajo. Tomamos la medida y nos da 28.5. Ajá. Vamos a comprobar la medida que tenemos aquí. Nos debe de dar exactamente la misma medida, ¿sí? Y ahí lo tengo, 28.5, ¿verdad? Exacto. Así que este contorno del gorro quedó exacto para el escote de la chaqueta, quedó perfecto. En dado caso de que le faltara medida al gorro, que el escote fuera más grande, le aumentaríamos aquí en la parte central una línea totalmente paralela. Eso sería lo que aumentaríamos. En caso de que quedara más chico el escote, ¿verdad? Que quedara más adentro, entonces reducimos aquí. Ahora, este gorro es básico, pero vamos a darle forma porque la chaqueta de lluvia lleva aquí una modificación o una forma especial para que no se cierre por completo. Ajá. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a marcar 7 centímetros hacia arriba, que sería la altura del cuello. En realidad queda de 5 y los otros 2 centímetros son de costuras. Este gorro ya tiene margen de costura. Entonces, esto que estamos haciendo ahora es la modificación para ya la chaqueta de lluvia. Y arriba vamos a bajar 2 centímetros. Nada más. Vamos a unir este punto con una curva francesa. Lo que vamos a hacer es que la curva entre más o menos 5 centímetros. Vamos a dividir aquí en tercios para que sea mucho más fácil de ubicar este punto. Tercios entre los 7 y los 2. Y en el tercio de abajo vamos a meter 5 centímetros, que será lo que entraría como máximo el gorro. Y ahora sí, mira, vamos a unir el gorro de esta manera para que termine con curva abajo. Y buscamos que entre hasta los 2 centímetros. Mira, aquí nos funciona mejor esta curva, que es la curva más corta de la curva francesa que tenemos. Y unimos así. Queremos que entre, pero que termine aquí en recto. Y vamos a desvanecer solamente aquí arriba para que termine y no nos quede piquito. Así nos quedaría, ¿verdad? Aquí fueron 5 centímetros. Esto ya tendría margen de costura. Quedó listo entonces este trazo. Ahora vamos a marcarle una vista que lleva para poder meter la jareta o hacer la jareta que lleva en este caso. Esta vista la vamos a marcar 3 centímetros arriba. De la punta del gorro hacia la izquierda son 3 centímetros. 3 centímetros aquí donde dimos los 5, ahora 3. Y en la parte de abajo vamos a dar 8 centímetros. Aquí también fueron 3. Y acá serían 8 hasta donde nos dé, ¿verdad? Siguiendo la curva. Vamos a unir los 3 puntos. Vamos a buscar unirlos con la curva francesa. Ahora sí sería la más amplia. Ya nada más aquí desvanecemos bien. Que nos llegue a los 8. Entonces, esta pequeña tirita sería la vista que llevaría este gorro. La vamos a separar o calcar por separado. La va a llevar por la parte interna. Lo restante sería el forro del gorro. Y adicionalmente, para el derecho vamos a cortar un gorro completo, ¿sí? Voy a calcar las piezas y ahorita te indico cómo quedaron separadas. Y así quedó ya el gorro. En este caso es la pieza completa, donde la vamos a cortar en tela. Esta que dice forro la vamos a cortar tal cual en el forro. Y la vista la vamos a cortar en la tela. Esta es para la parte interna y para la parte exterior del gorro. Esto es para que, acordémonos, de refuerzo en la jareta. Y bueno, a su vez tenga pues el forro. Hay quien decide cortar 2 piezas, si la tela te alcanza puedes cortar 2 piezas del gorro y evitarnos esto, pero bueno, es también parte del diseño que hace que se vea bonito. Bueno, pues vamos a juntar todas las piezas de la chaqueta para ver cuántas son y verificar que todo esté completo. La última pieza que nos faltaría sería la tapa del cierre. Esta pieza la vamos a sacar con la medida que apuntamos aquí cuando terminamos de hacer las transformaciones en el delantero. Recordemos qué es lo que mide el delantero, descontándole los 4 centímetros que habíamos aumentado para el dobladillo, ¿verdad? En este caso son 61.5 en la talla que estoy haciendo. Le voy a agregar los 7 centímetros del gorro para que también ya tenga las costuras.
Así que entonces aquí ya le aumentaría y me daría 68.5. De esa medida voy a sacar un rectángulo que sería la tapa. De la medida total por 12 centímetros de ancho. Esa sería la medida de ancho y solo se va a cortar una pieza en tela. El hilo de la tela será a lo largo, es decir, así vertical si la pusiéramos de esta manera. Esa sería la tapa con la cual vamos a cubrir el cierre, que es una pieza que le da vista, pero sobre todo es indispensable para que el agua no se filtre a través del cierre. Y bueno, pues ahora sí que tenemos todas las piezas. Vamos a tener un total de 13 piezas o 13 moldes. Vamos a cortarlos en la tela. Y bueno, pues vamos a extender la tela, la vamos a doblar derecho con derecho. Aquí tenemos el derecho con la otra parte derecha. Vamos a doblar a la mitad de lo que tiene de ancho la tela. Si mide unos 50, pues a la mitad quedaría de 75. Otra manera de saber cómo estamos colocando bien es que vamos a unir la orilla del rollo con la otra orilla del rollo a la mitad. Y aquí tenemos a lo largo lo que compramos de tela. En este caso yo tengo aquí 2,5 metros para talla grande, pero es posible que sobre un poco. Así que voy a empezar a acomodar los moldes. Los delanteros los voy a poner de aquel lado. Recordemos que aquí extendemos el pliegue que lleva la pieza 1 del delantero. Y ahí acomodamos. Vamos ahora con las piezas de la espalda que van en doblez de tela. Entonces las preparamos de este lado. Esta también la desplegamos. Y ahí colocamos. Vamos a acomodar la vista de una vez para ver si cabe aquí en medio. En algunos casos la vamos a tener que mover y bajarla. Y vamos a ver si aquí nos cabe el bolsillo o por lo menos las tapas. El bolsillo no cabe totalmente, pero sí las tapas y creo que nos caben 2 veces, ¿verdad? 4 piezas. Ahora vamos a bajar un poco y vamos a colocar las otras piezas de la tela. En este caso vamos a acomodar la manga, el gorro, aquí abajo. Acomodamos acá la manga. Esta vista la vamos a dejar aquí al final, pero vamos a dejarle su espacio, a considerarle su espacio. El gorro cabe aquí. Vamos a ver si nos cabe de cabeza. Sí, sí cabe. Queda mejor para aprovechar los espacios. Y ya nada más nos falta la vista del gorro que vamos a cortar por acá abajo hasta el final, ¿verdad? Del papel. De la tela, perdón. Ahí está. Y bueno, realmente nos quedó un pedacito muy pequeño. Eso es lo único que nos va a sobrar. Aquí la tapa no nos alcanza a salir perfectamente bien, entonces vamos a mover nuestros moldes. Aunque la tapa solo es una pieza, pero sí hay que considerarla, dejar ahí. Y podemos mover de este lado. Podemos mover aquí el bolsillo. Y el gorro. Vamos a ver si el gorro nos cabe de esta manera. Y movemos aquí. Parece que no. Otra alternativa es que lo cortemos aquí en el doblez de tela una vez que cortemos lo demás. Así como lo teníamos hace un momento. Y tampoco cabe. Bueno, quiero ahorrártela, por eso es que parece que no cabe, pero si cortamos el gorro como es debido acá abajo y cortamos la vista, ahí nos queda, ¿sí? Y ya aquí cabe la vista totalmente en la parte de hasta abajo. Voy a jalar más la tela para que alcances a observar cómo estoy acomodando aquí abajo, ¿sí? Ahí tengo ya todas las piezas, aquí la vista, la estoy pegando de este lado y me queda espacio, muy poco espacio realmente, pero se aprovechó bien la tela. Bueno, esas son las piezas que vamos a cortar solamente. Las únicas que no estoy colocando aquí sería el forro delantero ni el forro del gorro. Son las únicas 2 piezas que no voy a colocar para cortarlas en la tela. Sí, estas ahorita las vamos a cortar y otras más. Vamos a poner alfileres a todo esto y vamos a cortar.
Aquí te quiero mencionar una información importante a la hora de colocar estos alfileres o cualquier alfiler en este tipo de tela. Esto es porque como es una tela repelente y normalmente por el reverso trae un acabado plastificado, si nosotros metemos los alfileres en cualquier punto, pues vamos a generar perforaciones pequeñas, unos hoyitos del tamaño del alfiler, pero que pues pueden causar que la tela ya no tenga la misma impermeabilidad. Así que lo que vamos a hacer es solo poner los alfileres en todo el borde, en el borde de la costura solamente, a la orilla. Nada más para que eso quede fuera de la costura. En el lado del doblez de tela no colocamos alfileres, no es necesario realmente, pero de todos modos no los colocamos para que no se nos marque en el centro. Si crees que se mueve el molde cuando lo estés colocando, puedes poner una pesa, algo que te deje estable el molde. Y ahora sí, pues vamos a colocarle los alfileres necesarios, solo unos cuantos para cortar.
Ahora vamos a cortar las piezas del forro, vamos a cortar la espalda, en este caso la vamos a cortar como una sola pieza, ¿sí? Aquí uní la pieza 1 con la 2 y en la parte de abajo le vamos a marcar los 3 centímetros del dobladillo que no se los habíamos marcado y se los vamos a doblar para no incluirlos en el forro. Recordemos que el forro debe de ser un poco más corto. Entonces, doblamos aquí hacia atrás y nos queda 3 centímetros más corto. Podemos verificar que aquí nos coincide con el costado del delantero si lo hacemos así. Entonces ahí está, vamos a cortar el forro del gorro y el forro en la manga. En el caso de la manga, de aquí dice que le quitemos 3 centímetros. Bueno, pues también le doblamos nada más esos 3 centímetros y listo. Son 4 piezas únicamente que vamos a cortar en forro. Vamos a doblar el forro. En este caso también lo doblamos a la mitad de lo ancho. A la mitad de lo que mide de ancho la tela. Igualmente la recomendación es que lo doblemos derecho con derecho. Por si necesitáramos hacer alguna marca. De hecho, por ejemplo, la tela, si tú decides después de cortarla marcarle el revés para que no haya confusión a la hora de coserla, se puede hacer sin problema. Mira, aquí es importante verificar que si nuestra tela de forro es estampada y tiene algún diseño, nosotros verifiquemos que el diseño nos quede en dirección, así como deberíamos de verlo bien. Por ejemplo, aquí ya vi que las florecitas que trae este diseño del forro estaban de cabeza, así como lo iba a cortar, entonces pues ya lo volteé. Ahí podemos ver que ya las florecitas, estas grandes y estas anaranjadas, ahora sí están en la dirección correcta. Y ahora sí, verificamos también nuestras orillas, que nos queden las orillas iguales. Porque esta tela, por ejemplo, no está estampada por completo. Entonces ahí está ya doblada. Y ahora sí vamos a empezar a acomodar los moldes. Acomodamos aquí forro delantero. Aquí nada más tengo 1 metro de forro. Vamos a ver si nos caben todas las piezas porque son bastantitas. O son amplias. Y bueno, por ejemplo aquí no caben todas. Vamos a cortar aquí el de la espalda, que es el que más nos interesa. Y miren, vamos aquí a armar un rompecabezas. La pieza que no nos quedaría completa sería el forro delantero. Y para ello aquí lo que podemos hacer es cortarlo en 2 partes, ¿verdad? No hay problema, hacerle un corte en medio y sacarlo en 2 partes. Aquí vamos a acomodar muy bien todas las piezas porque todavía tengo problemas para acomodarlas. A algunos les falta aquí este borde. Entonces estamos checando que nos queden bien. El forro que tengo aquí pues está limitado, pero parece que sí queda aquí. En el caso de las mangas me faltaría un piquito nada más en los lados, pero podemos trabajarlo sin problema. Y en el caso del delantero pues este sí no cabe, ¿verdad? Entonces voy a cortar aquí una parte y la parte de la sisa la voy a tratar de acomodar aquí, porque la manga pues no la puedo bajar, me ocupa más espacio. Y así. Entonces aquí al forro le voy a cortar abajito de la línea de sisa. Aquí verifico que me alcance en esta parte. Y me va a faltar nada más aquí un cachito.
Vamos a comenzar la costura, pero antes es importante mencionar qué tipo de aguja debemos utilizar, ya que la tela es un tejido muy cerrado y también no queremos que quede un canalito abierto o los puntos abiertos donde quedan las puntadas, pues vamos a utilizar agujas muy finas. Vamos a utilizar agujas del calibre 8, del calibre 9 o del calibre 10. Estos calibres son los más bajos tanto para máquina industrial como para máquina familiar. Si es posible y puedas conseguir para máquina industrial punta R. La punta R es más aguda, más fina, entonces permitirá que la incisión que haga en la tela sea mucho más fina, más delgadita y bueno, pues no se maltrate tanto. Y en el caso de máquina familiar puedes buscar estas agujas que se llaman microtets, que es especialmente para tejidos como se muestra en la imagen del fondo, para tejidos repelentes al agua, para que no se abra más. Así es que vamos a utilizar esas y de preferencia si vas a utilizar números bajos, pues un hilo muy delgado. Para coser utilizaremos prensatelas de teflón para que la máquina avance perfectamente al coser este tipo de materiales. Vamos a empezar cosiendo el dobladillo de los bolsillos. Vamos a doblar 1 centímetro 2 veces en la parte alta del bolsillo y vamos a coser por el borde. Solamente doblaremos esa parte en ambos bolsillos. Ahora vamos a doblar los otros 3 lados a 1 centímetro. Esta tela se marca muy bien si nosotros pasamos aquí la uña. Así que vamos a marcarle los dobleces de los siguientes lados para ya posicionar el bolsillo en el delantero. Es importante que al delantero le marquemos dónde va a ir el bolsillo, las marcas que hicimos cuando lo trazamos. Aquí, por ejemplo, ya lo tengo marcado. Y ahí es donde coseré este bolsillo que me coincidan todos los puntos que marqué. Vamos a coser por el borde, justamente una costura en la orilla. En esta parte vamos a hacer un refuerzo, cosemos medio centímetro más adentro, hacemos esta esquinita, este cuadro y damos vuelta en toda la orilla hasta llegar al mismo punto con refuerzo aquí arriba. Esto es para que el bolsillo pues tenga bastante fuerza a la hora de usarse. Ahora que ya tenemos cosido el bolsillo, es momento de colocarle la tapa. La tapa la vamos a coser por 3 lados a 8 milímetros, casi el centímetro de costura. Esto asegurará que nos quede cubriendo perfectamente el ancho del bolsillo. Vamos a coser muy bien definiendo las esquinas. Una vez que ya lo cosimos, vamos a cortarle las esquinas en la parte de abajo y arriba también cortamos en diagonal la punta. Esto es para evitar que se abulte tanto la tela. Ahorita que lo volteemos hacia el derecho. Y lo vamos a voltear hacia el derecho, definiendo muy bien las esquinas de abajo. Podemos apoyarnos de la punta de las tijeras para definir muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es una costura en el borde. Una costura para definir bien el rectángulo
cosemos los 3 lados en el borde y cerramos la parte de arriba a medio centímetro. Ahora vamos a marcar la posición donde vamos a colocar la tapa. Esta irá a 1,5 centímetros arriba de el bolsillo. Marcamos ahí una línea y marcamos a dónde inicia y dónde termina, justo donde está el límite o el borde del bolsillo. Y vamos a colocar la tapa con la parte derecho hacia abajo, es decir, volteada hacia atrás. La alineamos con esta medida y vamos a coser aquí a medio centímetro. Una vez que hayamos cosido medio centímetro, la vamos a voltear hacia abajo y vamos a coser 1 centímetro para que ya quede fija. Ahora le voy a colocar los broches de presión que lleva el bolsillo. Estos van cerca de las esquinas, más o menos a 1 centímetro. Considerando también que el de adentro pues alcance a entrar perfectamente. Entonces aquí vamos a perforar con el punzón. Marcamos la posición de los dos. Y bueno, pues en este caso los voy a poner aquí con estas pinzas, los broches snap. En nuestro canal tenemos un video dedicado a la explicación de estos broches, así que lo puedes buscar así, broches snap, amigos de la costura. Lo vamos a pegar ahorita en modo rápido para seguir avanzando. Vamos a continuar armando todo el delantero. Para ello vamos a marcarle a la pieza 1 dónde vamos a coser y dónde se va a doblar. Vamos a marcar aquí donde termina la pieza originalmente con un pequeño cortecito en el borde, un piquetito. Igualmente a la mitad donde se va a doblar, a los 2.5. Esto lo marcamos de ambos extremos para que sea más fácil de doblar. Y bueno, pues vamos a doblar justamente por los 2.5 para marcarlo y que ya sea más fácil de ubicar después. Doblamos aquí 2.5, que en realidad son 3.5 por la costura, pero 2.5 será la pestaña que nos quedará ahí, ¿verdad? Entonces vamos a unir con el delantero. Vamos a unir derecho con derecho las piezas. Es muy importante que queden alineadas del lado del cierre. Y primero vamos a coser aquí a 1 centímetro. Ahorita marcaremos este doblez. Ahora vamos a hacer el doblez hacia la parte de arriba. Ahora el otro corte nos debe de coincidir justamente con la costura que ya hicimos. Ahí con el centímetro de costura debe de coincidir.
Marcamos muy bien y podemos marcar aquí los 2.5. De hecho, el borde de la costura se alcanza a notar un poco. Solamente voy a poner unos puntos para ubicar por dónde voy a coser. Ahí. Así que mi costura irá del doblez que hicimos a 2.5 arriba, agarrando todas las capas de tela para que este doblez quede fijo. Así que la pieza delantera nos queda ya con esta pestañita. Y bueno, pues así es como debe de quedar, hacia abajo. Es algo que llevan normalmente las chaquetas. En algunos casos esta pestañita cubre un bolsillo que también se podría hacer si tú lo quisieras. Abajo ya nos quedó el otro bolsillo. Ahora es momento de hacer esto en la espalda. En la espalda de igual manera ya marqué con unos pequeños piquetitos o cortes donde voy a doblar y donde voy a coser. Entonces voy a marcar este doblez justamente para que lo tenga listo ahorita que ya unamos las piezas. Lo marcamos aquí. También puede ir cosido. En algunos casos, cuando la tela no es estable, como que no se define, lo podemos coser al filo, a una costura a 1/8 de pulgada o a 3 milímetros. Y bueno, pues aquí ya marqué. Vamos a unir las dos piezas de la espalda. La 1 con la 2, derecho con derecho, vamos a coser a 1 centímetro. Es importante que nos coincida muy bien. Yo adicionalmente marqué el centro de la espalda para que me asegure de que quede todo alineado y que no sobre de un lado. Vamos a coserlo, vamos a hacer el doblez y coser encima tal y cual hicimos en el delantero. Y así nos quedó la pieza de la espalda. Ahora vamos a unir en los hombros con el delantero. Vamos a alinear los hombros, derecho con derecho ponemos las piezas. Vamos a coser a 1 centímetro ambos hombros y vamos a hacer después un pespunte de carga en la espalda a 2 milímetros, perdón, o a 1/16. Vamos a coserlo. Ahora es momento de colocar la manga. Vamos a colocarla en cualquier lado, no tiene un delantero o una espalda que coincida. Es igual de ambos lados, solamente es bueno que la midamos primero para que verifiquemos que nos quede en todo el contorno de la sisa. Aquí también te recomiendo que sujetemos la pestañita del delantero y de la espalda con una costura para que no nos cueste trabajo o nos vaya a quedar chueco. Y vamos a colocar siempre la manga abajo, el talle o la chaqueta que ya llevamos arriba al ir cosiendo para poder acomodar sobre todo en lo más curvo. En la parte central a veces solamente es cuestión de que jalemos un poco la manga, que la acomodemos para que quede y no se generen pliegues. Vamos a coserlo.
Aquí ya cosí la manga a 1 centímetro. En la parte del hombro le coloqué una tirita de 6 centímetros por 1 centímetro de la tela. Esto es para poder sostener después el forro, ¿verdad? En la misma altura. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una costura de carga. Y para ello tenemos que hacer unos cortes. Vamos a cortar aquí de la orilla hacia la costura unos pequeños aplomos o piquetitos, para que pueda voltearse bien, ya que la costura irá hacia la parte de la chaqueta. Y bueno, vamos a hacer los cortes solo en la costura que pertenece a la chaqueta, no en la de la manga. Esta es la manga, entonces de ese lado no hago los cortes, solamente en el lado de la chaqueta. Más o menos cada 1,5 centímetros en las partes más curvas, y en algunas otras que no están tan curvas, 2 centímetros entre un corte y otro. Es muy importante que lo hagamos para que se acomode bien a la hora de hacer la costura de carga. Y así todo el contorno de la sisa, ya que todo es una curva que va a voltearse al contrario y necesita estos cortecitos. Y ahora que ya tenemos aquí los cortes, vamos a voltear la pestaña de costura hacia a la parte de la chaqueta, al delantero y a la espalda. Aquí la volteamos para allá y sobre esta parte vamos a ir haciendo la costura de carga. Esta va a 2 milímetros o a 1/16. Es muy importante que vayamos acomodando bien, estirando si es necesario y dándole la forma de la sisa. Es la que vamos a respetar. Vamos a coserla toda. Y aquí ya nos quedó bien definida la sisa con la costura de carga que hicimos. Ahora vamos a cerrar los costados. Para ello vamos a doblar derecho con derecho y vamos a coser desde la manga hasta la parte de abajo del ruedo. Es muy importante que nos coincidan aquí las costuras en la sisa y vamos a respetar también el pico de compensación que hicimos aquí en el dobladillo de la manga. Y vamos a coser todo hasta abajo. Ahora vamos a armar el gorro. En este caso vamos a unir las piezas del gorro derecho con derecho, así como las cortamos realmente, y vamos a coser el contorno curvo de la parte de arriba y hacia atrás, a 1 centímetro de margen de costura. Esta costura también llevará una costura de carga o un pespunte de carga. En este caso, cuando lo empezamos a coser de abajo, el pespunte irá al lado izquierdo. Eso mismo lo haremos en el forro para que queden iguales. Ahora es momento de coser el gorro en el cuello de la chaqueta o en el escote. Aquí lo vamos a acomodar derecho con derecho y es importante que le marquemos el centro al escote de la espalda para centrar la unión del cuello, la que hicimos hace un momentito, y podamos entonces medirlo hacia ambos lados y coserlo por completo.
Aquí es importante que midamos por si necesitamos acomodar algo o ajustar, pero realmente está a la medida. Vamos a coser. Aquí recomiendo que el gorro esté arriba y la chaqueta abajo para que podamos coserlo fácilmente. Vamos a coser a 1 centímetro de margen de costura. Aquí es importante que revisemos que no haya quedado ningún pliegue en toda la costura. Y una vez que estemos ya convencidos de que nos quedó bien, vamos a hacer cortes en la costura que corresponde a la chaqueta. La del gorro se adapta muy bien a la forma, ya que esta costura va a quedar hacia abajo una vez que cosamos el forro. Pero vamos a hacer cortecitos solamente a la pestañita de costura que corresponde a la chaqueta. Ajá, aquí vamos a cortar igual cada 1,5 centímetros para que se acomode después y no quede fruncida o como tensa. Y listo. Bueno, pues ahora es momento de empezar a armar el forro. Vamos a comenzar armando la vista del delantero con el forro delantero. En este caso vamos a unirlas por la costura. Es importante que nos quede bien sin que sobre. En la parte de arriba del hombro va a quedar ligeramente cruzada la costura, pero a donde pasará nuestra costura, que es a 1 centímetro, debe de quedar alineado para que al voltear el hombro se vea parejito. También es importante respetar el centímetro de costura y no coser más para que coincidan los hombros con los de la espalda. Vamos a coser las 2 piezas y también haremos un pespunte de carga. Una vez que hayamos cosido, vamos a voltear la pestaña de costura hacia el forro y cosemos sobre este mismo al borde. Ahora vamos a unir por los hombros, espalda con delantero, vamos a acomodar derecho con derecho y vamos a unir ahí, a 1 centímetro de margen de costura. También aquí podemos hacer costura de carga, igualmente la podemos hacer hacia la espalda a 3 milímetros o a 1/8. También le vamos a colocar las mangas. Estas igual van a 1 centímetro de costura y a estas no le vamos a hacer cortes ni costura de carga, se van a quedar así, ya que estas pues no es necesario que queden tan definidas en la parte interna. Si lo deseamos podemos plancharlas y plancharíamos hacia la manga, ¿verdad? La costura se iría hacia allá.
Ahora que ya cosí la manga, es momento de cerrar el costado. También vamos a alinear muy bien la costura. Y aquí yo decidí pasarle la over a esta tela porque se deshilacha bastante y pues así evito que se vaya a desgarrar de más y se vaya a romper. Sobre todo en la sisa y en el costado, que son partes donde hace un poco de fuerza la tela. Entonces, ahorita que haga la costura del costado, le pasaré la over después o un zigzag si tú no tienes over, y así la aseguramos. Igualmente vamos a coser a 1 centímetro y alineando muy bien la costura de la sisa. Ahora vamos a unir las piezas del gorro en la parte del forro y la vista. Vamos a hacer coincidir derecho con derecho cada pieza y la vamos a unir muy bien, sin que nos sobre, que nos queden perfectamente alineadas. Vamos a hacer una costura de carga también. Esta costura de carga la haremos sobre el lado del forro y la pestañita de costura se irá hasta ese mismo lado. Ahora vamos a cerrar el gorro por la costura de arriba a 1 centímetro. Yo le voy a pasar la over para que no se deshilache y también le vamos a hacer costura de carga. Acuérdate que vamos a empezar de la parte de abajo, de lo que corresponde al cuello, y vamos a coser del lado izquierdo. Ahora vamos a unir el gorro al cuello de la chaqueta en el forro, ¿verdad? Vamos a unirlos igualmente haciendo coincidir el centro de la espalda y que nos coincida en las puntas. Porque bueno, pues deben de medir lo mismo tanto en el de tela como en este de forro. Cosemos igualmente a 1 centímetro. Haremos los cortecitos que hicimos en la costura de la pieza de la chaqueta de abajo, no en el cuello, para que quede listo para poder continuar. Ahora vamos a comenzar a colocar el cierre en la chaqueta de tela principal. Vamos a marcar en la parte de abajo los 3 centímetros del dobladillo. Estoy trabajando con el lado derecho viendo la prenda de frente, solamente que aquí está de cabeza, estoy viendo la parte de abajo. Y bueno, ahí vamos a comenzar colocando el cierre. El cierre también ya lo medí para que me quede exactamente a la medida que requiero. Es decir, la medida después de los 3 y 1 centímetro antes de llegar arriba. El cierre lo vamos a colocar volteándolo con el derecho hacia abajo, al derecho de la tela, y lo vamos a alinear al borde de la tela y a la línea de 3 centímetros, y vamos a coser más o menos 3 o 4 milímetros antes de los dientitos para que no quede tan apretado y también no le cueste trabajo coser. Si tienes un prensatelas doble como este, puedes utilizarlo para que la costura no te quede tan cercana a los dientitos. También podrías utilizar este metálico que le llaman pata de conejo, ¿verdad?
es un prensatelas que te deja el espacio justamente para que no quede tan pegadito. Pues vamos a coserlo completamente y ahorita te digo cómo cosemos el del otro lado. En la parte de arriba doblé la punta del cierre 2 veces para que nos quede de esta manera, nos quede con el doblez y solamente se asome esta parte. Ahora vamos a marcar aquí a qué altura queda cada corte de la chaqueta para que del otro lado nos quede parejito. Voy a colocar aquí un alfiler a la altura donde llega el corte, estoy viéndolo por atrás el cierre y voy a marcar una línea. Justamente ahí, donde pasó el alfiler, pero la voy a marcar en la pieza que aún no he cosido. Aquí está. De esta manera voy a asegurar que la pieza me quede bien, ¿verdad? Con el cierre. También voy a marcar aquí la línea donde pasa la pestaña del delantero y la costura si es posible, para que me quede todo alineado. En la parte de arriba voy a medir la distancia que dejé de donde llegó el cierre hasta la punta. Es 1 centímetro con 1 milímetro aquí a esta esquina. Esa es la medida que voy a tener en cuenta para el otro lado. Así que vamos a irnos al otro lado y vamos a acomodar esto. Vamos a buscar que las líneas que marcamos coincidan con las costuras de este lado. Aquí le vamos a colocar alfiler para que no se nos mueva de esa posición. Aquí es importante mencionar que la costura del cuello con el gorro debe de ir hacia abajo, hacia el dobladillo, digamos. Y aquí, bueno, vamos a doblar 1 y 2 veces el restante del cierre. Y vamos a medir que nos quede el centímetro ahí. Ahí lo tenemos. Así es como vamos a coser. Y también vamos a checar que en esta parte de abajo nos coincida con la costura, ¿verdad? Aquí con el borde. Con esta parte la otra línea que coinciden perfecto y eso nos asegurará que el cierre quedará bien puesto. Abajo debe de llegar el borde justo en la línea de 3 centímetros del dobladillo, ahorita lo veremos. Y una vez que terminemos comprobamos el cierre, que quede todo perfectamente alineado. Y aquí te muestro que quedó muy bien alineada la costura del gorro. Arriba el sobrante quedó exactamente a la misma altura. En la costura o en la pestañita y la costura también quedó alineado. Ahí lo podemos notar. Y abajo pues nos quedó la misma distancia, ¿verdad? Para el dobladillo. Ahí está. Entonces, bueno, ya que estamos seguros de eso, ahora es momento de poner algunos ojillos o también podemos colocar ojales para la jareta de la cintura y para la jareta que llevará aquí arriba en el gorro. Aquí voy a marcar la altura donde va a pasar la jareta en la cintura. Yo busqué ya mi molde y tomé la medida que hay de la parte del dobladillo hasta la línea de cintura. Aquí fueron 30 centímetros, entonces le voy a marcar la línea a 30 centímetros. Esta línea la voy a marcar en todo el borde, en todo el contorno. Ahorita solo la vas a ver marcada en el delantero, pero en la espalda también la tenemos que marcar para que al final la cosamos y nos quede toda alineada. Y esta línea de la jareta va a medir 2 centímetros, que es por donde vamos a coser también para la parte de arriba, y así dejemos el canalito que lleva por donde va a pasar, ¿verdad? Irá alineada a la altura del bolsillo, hasta ahí va a llegar la costura. Y de ahí vamos a meternos 1,5 centímetros y centrado
para que ahí coloquemos el ojillo. 1,5 centímetros hacia adentro y al centro de los 2 centímetros, ahí colocamos los ojillos. Yo voy a poner ojillos de color negro, de metal. Estos pues están pintados, entonces no es tan fácil que se oxiden, quedan bien y sirve que combinan con los broches, ¿verdad? Porque no conseguí ni broches ni ojillos rojos, pero bueno, así los vamos a colocar. Son ojillos comunes para corset. De los ojillos vamos a verlo en cámara rápida cómo los coloco, porque de esto ya tenemos un video en nuestro canal, lo puedes buscar así como colocar ojillos en prendas de vestir, amigos de la costura. Ahora vamos a marcar los ojillos para la parte del gorro. Aquí, por ejemplo, la costura de la jareta irá a 3 centímetros aquí sin coser, ¿verdad? Todavía el borde. Entonces le voy a marcar más o menos 3 centímetros. Donde va a ir la costura. Y de donde llega el cierre hacia arriba también serán 3 centímetros, donde llegará, digamos que la jareta, hasta ahí. Y lo mismo, voy a marcar 1,5 centímetros hacia arriba para el ojillo. Dicho de otro modo, de donde llega la costura del cierre hacia el ojillo son 4,5 centímetros. Y a la mitad de esta distancia, acordémonos que aquí vamos a hacer costura de 1 centímetro en el borde del gorro. Entonces nos quedará de 2,5 la jareta y al centro marcamos el ojillo. Y esta posición pues la vamos a pasar a ambos lados. Entonces así vamos a hacer los ojillos. Ahora vamos a preparar el dobladillo en la parte del cierre para poder coser el forro. Lo que vamos a hacer es doblar 1 centímetro hacia el revés el borde del dobladillo y lo vamos a doblar sobre el cierre. Digamos que nos va a quedar 1 centímetro hacia atrás y 2 centímetros sobre el cierre. Y vamos a hacer una costura aquí como si volviéramos a sostener el cierre para que ya nos quede fijo, para que sea más fácil coserlo. Ahora es momento de poner el forro. Este lo vamos a poner derecho con derecho. Y bueno, pues vamos a alinear aquí en la parte del dobladillo el borde del forro con lo que tenemos aquí doblado. Acordémonos que le quitamos los 3 centímetros del dobladillo al forro y por eso ahora queda justo a esta altura. Vamos a ponerlo sobre el cierre y sobre el dobladillo y vamos a ir cosiendo por la parte de atrás. Vamos a alinear aquí muy bien al borde y vamos a ir cosiendo sobre la misma costura del cierre. Voy a coser todo este lado hasta subir aquí arriba a donde llega el cierre y me voy a seguir cosiendo por todo el contorno del gorro, haciendo coincidir las costuras, en este caso la costura del centro del gorro, hasta llegar al otro lado del cierre. Continúo cosiendo y voy a bajar por este lado del cierre hasta abajo. De igual manera aquí me va a quedar al ras del doblez que hicimos. Vamos a coser toda esta parte, es como darle toda la vuelta. En la parte del gorro va 1 centímetro el margen de costura y bueno, aquí en el cierre pues también nos queda a 1 centímetro.
Después de hacer la costura en todo el contorno, vamos a hacer unos cortes en las esquinas donde llega el cierre. Allí donde se formó la esquinita vamos a hacer el corte sin pasar a traer el cierre, sin tocarlo, solo en la tela. Cortamos las esquinas. Aquí en la curva que sube hacia el gorro vamos a hacer cortes y los vamos a hacer de preferencia intercalados a diferente altura, tanto en una parte de la costura como en la otra, ¿verdad? Para que no se marquen hacia el derecho. Aquí seguimos haciendo algunos cortes, ya que toda esta parte es curva. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Toda la parte del gorro, perdón, y también la esquinita, ¿verdad? Vamos a cortar. Esto es para que se defina muy bien. Una vez que hayamos hecho los cortes, vamos a voltear hacia el derecho acomodando todas las piezas. Y aquí verificamos que nos han quedado muy bien tanto las costuras de las esquinas como las del gorro, con el cierre y con la vista por la parte interna. Todo quedó perfectamente alineado. Lo que vamos a hacer ahora nada más es sujetar el cuello, aquí donde se une el gorro con la chaqueta, para que ya no queden separados. Recuerda que las pestañas de costura las bajamos hacia la parte de la chaqueta. Entonces vamos a agarrar las dos pestañitas, la de forro y la de tela, y coserlas por dentro. Aquí, por ejemplo, vamos a entrar por la parte de abajo y vamos a buscar las pestañitas de ambas piezas. Mira, aquí está el gorro, ya se alcanza a ver en esta parte, aquí está. Y voy a agarrar aquí las pestañitas nada más. Y vamos a coser como a la mitad del centímetro que tenemos de margen de costura, a medio centímetro, nada más para sujetarlas y que no queden sueltas. Vamos a coser nada más de donde nos permita empezar aquí, porque tenemos el cierre. Entonces hacemos coincidir, por ejemplo, las costuras del hombro. Aquí vemos el hombro de ambas piezas, deben de coincidir muy bien. Le ponemos un alfilercito. Y vamos a avanzar aquí hacia adelante hasta donde encontremos la costura de la vista del gorro. Hasta esa altura vamos a empezar a coser, porque ya más adelante hacia el cierre ya no nos va a permitir, debido a que el cierre pues queda integrado por dos partes y cruza la costura. Entonces vamos a coser a partir de aquí hasta el otro extremo igual. Aquí acuérdate que ya hicimos los cortes, hay que mantenerlos abiertos como se formen para que quede bien. Y aquí revisamos que en este caso, al llegar al cierre, el espacio de costura del cuello no nos haya quedado fruncido o que sobre. Queda perfectamente bien y bueno, como vemos aquí ya quedó unido, ya no se separan. En los dos lados quedó igual. Ahora, ¿recuerdas que dejamos una cintita para unir el hombro del forro con la tela? Pues es momento de unirlo antes de cerrar todo. Entonces vamos a entrar y lo vamos a buscar. Aquí está este cintito o cintita. Y vamos a buscar la costura del hombro del forro. Aquí la tenemos, ¿verdad? Aquí se ve que está a la vista. Entonces vamos a juntar este cintito con esta pieza. Para eso la dejamos aquí. La vamos a coser aquí, dejarla apenas que separe unos 3 centímetros y la doblamos si es necesario para que nos queden lo más cerquita posible. Ahora es momento de hacer el dobladillo.
En este caso vamos a acomodar muy bien el forro, nos debe de quedar 3 centímetros más arriba que la tela. Y lo vamos a centrar muy bien con las costuras y con todo. Igualmente podemos verificar hacia arriba que no quede más corto o más largo el forro, estirándolo bien desde el gorro para que no nos vaya a quedar como con pliegues. Ahí lo checamos, nos queda bien. Y bueno, pues vamos a ir doblando, ya haciendo el dobladillo en todo el contorno. En este caso doblamos 1 centímetro primero y luego 2. Los 2 centímetros quedan al borde del forro y sobre el forro vamos a acomodar el dobladillo de esta manera. Nos va a quedar así y vamos a coser por la orillita del doblez que hacemos para el dobladillo. Aquí si te llega a sobrar forro al ir avanzando en cada sección, podemos hacer un pequeño plieguecito en los costados para absorber ese sobrante que nos quede. Y bueno, pues ya le hicimos también el dobladillo en las mangas para que ya quede listo. Se dobla exactamente igual, 1 centímetro y luego 2. Y el forro llega justo al borde, ¿verdad? Donde hacemos el doblez. Para que nos quede así y no se salga, ¿verdad? Aquí te enseño los acabados. Aquí ya quedó. Y de este lado pues también ya quedó, ¿verdad? En el caso del dobladillo del ruedo de abajo. Ahora pues ya nada más nos faltan 2 costuras de carga para terminar esto y poner la tapa. Vamos a coser aquí la jareta o el espacio de la jareta que tenemos en la cintura. Es muy importante que acomodemos muy bien las piezas, que estiremos el forro, que no nos queden pliegues. Y vamos a coser como si fuera un rectángulo alargado, como un cuadro, toda esta parte hasta dar toda la vuelta del otro lado. ¿Sí? Vamos a coserlo. Ahora vamos a hacer una costura de carga a medio centímetro de donde queda la tela aquí al borde del cierre, medio centímetro hacia adentro, toda la parte del cierre vamos a dar vuelta en el gorro y bajar del otro lado del cierre. Esta costura es la que nos va a ayudar a definir bien todos los bordes para que ya quede casi terminado.
Ahora vamos a hacer una costura o pespunte a 2,5 centímetros del contorno del gorro. En este caso vamos a ir siguiendo la forma y vamos a comenzar aquí desde donde cruza la costura del cierre, la que acabamos de hacer. Vamos a hacerla solo en la parte abierta del gorro y terminamos del otro lado igual. Ahora vamos a coser la tapa. La tapa ya está a la medida, entonces solo vamos a cerrar los laterales. La vamos a doblar a la mitad de los 12 centímetros que la hicimos. A la mitad y cosemos a 1 centímetro el extremo de abajo solamente y el otro extremo también. Aquí. Para voltearla después al derecho y acomodarla. Ahora pasaré una costura a medio centímetro por los 4 lados. Me interesa sobre todo la parte que está cerrada porque será la vista. La parte que está abierta, la costura que haré servirá para cerrar esta tapa. Ahora es momento de colocar la tapa. En este caso la vamos a colocar siempre dependiendo del cruce de botones que usamos habitualmente de dama o de caballero. Si es de dama, puesta la prenda sería del lado derecho y si es de caballero del lado izquierdo. Y bueno, la vamos a coser a 1 centímetro del borde de la costura o de la tela, 1,5 desde los dientitos. Ahí es donde vamos a alinearla esta tapa. Ahí la vamos a coser. Y vamos a coserla medio centímetro sobre la tapa, es la distancia de costura sobre la que hicimos, pero ya fijándola aquí. Es importante acomodar muy bien, sobre todo que en la parte de abajo nos quede justo al ras. Aquí, ¿verdad? Aquí abajo nos quede justo al ras. Y arriba nos debe de quedar también a la altura del cierre, cubriendo el cierre totalmente. Vamos a colocar aquí un alfiler nada más para que no se nos mueva tanto. Y cosemos entonces. Vamos a ver aquí arriba, nos llega justamente hasta la altura del cierre, ¿verdad? Ahí nos queda. Entonces así la vamos a coser. Y bueno, pues aquí ya la fijamos la tapa. Recuerda, es 1 centímetro de donde queda doblada la tela, la que une el cierre, y 1,5 desde donde empiezan los dientitos del cierre. Entonces ahora vamos a doblar la tapa hacia el cierre y vamos a coserla a 7 milímetros nada más para que cubra la costura que acabamos de hacer. Jalamos muy bien y cosemos sobre esta parte. Y bueno, pues ya nada más nos falta ponerle los broches a la tapa. Yo le voy a poner 4 broches. Aquí voy a distribuirlos. Y voy a meter las jaretas. En este caso el macramé para jareta lo meteré por los ojillos, tanto el de arriba como el de abajo. En el caso de la cintura, debemos de dejar de donde queda el ojillo toda extendida hasta donde llega el bolsillo. Eso debe de colgar para poderlo amarrar. Obviamente ya al jalarlo pues nos da más espacio, ¿verdad? Le voy a poner los ahorcadores. En este caso solamente le voy a poner los ahorcadores en la parte de arriba. Acá abajo vamos a poner otros diferentes, pero bueno, tenemos aquí dos modelos, dos de un modelo, perdón, entonces vamos a utilizarlos.
Y bueno, pues aquí ya quedó terminada esta hermosa chaqueta de lluvia con todos los detalles que aprendimos a hacer. Lo increíble, bueno, pues es que ya aprendimos a forrar. Las chaquetas básicas como esta pues todavía sigue siendo de las básicas, pero bueno, ya con más detalles, ya le agregamos muchos elementos, entonces ya puedes hacer otras chaquetas diferentes, ya puedes agregarle elementos que bueno, pues nos dan toques especiales, ¿verdad? Aquí le pusimos bolsillos, jaretas y bueno, con todos los detalles quedó increíble. Así es que, amigos de la costura, pues esperamos que te haya gustado esta clase. Coméntanos qué te pareció, si ya estás intentando hacer esta chaqueta de lluvia para prepararte para las próximas lluvias, aunque siempre es bueno tenerla, no sabe uno cuándo la necesita. Es una chaqueta que si le ponemos este estilo de forro, se puede usar en cualquier ocasión, incluso en frío o cuando no hace tanto frío porque no es demasiado gruesa, se puede doblar y llevar en cualquier lugar. Es una chaqueta muy práctica que se usa mucho. Y bueno, pues recuerda que en nuestro curso de chaquetas de moda estamos enseñándote a hacer diferentes estilos. Así que no te los pierdas los videos y por ello te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho en el botoncito que dice suscribirse. Activa todas las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y también visítanos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X, Pinterest y TikTok, donde tenemos contenido adicional. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.